receptor TCR funcional, y selección negativa, donde no tiene que reconocer antígenos propios con demasiada afinidad. En la selección positiva, el TCR tiene que funcionar con el umbral adecuado de señalización, ni muy muy ni tan tan. Si no reacciona adecuadamente, no tiene la activación suficiente, la célula no recibe señales de proliferación y va a entrar en apoptosis. De igual manera, si se asocia con demasiada intensidad a la molécula de MHC y al péptido cargado, ¿ok? Entonces tiene que tener una afinidad propia, ¿vale? Si no la tiene, muere por abandono, no reconoce nada y se va a apoptosis. En esta imagen podemos observar es, en el caso del A, tenemos un receptor de TCR, un receptor de linfocito T, asociado con una molécula de complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y en el cuadro B con clase 2. Como pueden ver, las regiones determinantes de complementariedad de ambas cadenas, tanto la cadena alfa como la cadena beta, están ahí marcadas como alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, no solamente reconocen el péptido, podemos ver que las determinantes de complementariedad CR en la cadena alfa, las regiones de complementariedad número 3, tanto en la cadena alfa como en la cadena beta, que son las zonas de color azul oscuro y naranja, reconocen principalmente al péptido cargado y las otras regiones principalmente reconocen a la molécula de histocompatibilidad. Entonces, si se reconoce el, el receptor del linfocito T reconoce con la afinidad adecuada la molécula de histocompatibilidad, va a sobrevivir. Si tiene reconoce tanto la molécula como el péptido. En este caso recordemos que vamos a presentar péptidos propios dentro del estroma tímico. Esa sería una clona autorreactiva y no sería muy adecuada dejarla sobrevivir, ya que podría causar respuestas autoinmunes contra antígenos propios. Entonces, esas células que tienen un reconocimiento elevado y una afinidad excesiva serán eliminadas. ¿Vale? De ahí que tengamos este modelo de afinidad de interacción del receptor de célula T contra el complejo péptido, molécula de histocompatibilidad, en el que aquellas que no tienen la afinidad necesaria mueren por abandono, dan apoptosis, y aquellas que también tienen una muy elevada afinidad, también reciben demasiadas señales y mueren por apoptosis. El resto entra dentro del umbral de afinidad, donde van a poder madurarse y diferenciarse, y el resto puede incluso llevarse a desarrollarse como algunos linfocitos T reguladores. Una vez que se ha reconocido la molécula de histocompatibilidad y el péptido por una molécula TCR, por un receptor, el linfocito T va a poder diferenciarse de su estadio doble positivo a un estadio positivo sencillo, o CD4 o CD8, o cooperador o citotóxico. Hay dos modelos en los que se ha explicado esta diferenciación. Uno es el modelo estocástico o al azar, en el que los linfocitos en esta fase van a expresar cantidades similares de CD4 y CD8. Si su receptor reconoce una molécula de clase 1, el CD8 expresado en la superficie de la célula va a estimularse, va a unirse al complejo de histocompatibilidad clase 1 y va a dar señales de supervivencia, inhibiendo la producción de moléculas CD4 y favoreciendo la diferenciación a un linfocito T citotóxico. El otro caso que podremos tener es que la unión del receptor de célula T con una molécula de histocompatibilidad clase 2 favorezca la interacción con el correceptor CD4, favorezca vías de señalización que inhiban la expresión de CD8 y que el linfocito se exprese como un linfocito T cooperador. El otro modelo alternativo que ha sido expuesto por algunos autores es que la expresión de CD4 es mucho mayor en los dobles positivos que la de CD8. Y que el caso uno que tenemos es que si el receptor de célula T reconoce una molécula de histocompatibilidad clase 1, va a recibir una señalización muy baja, ya que el CD8 se expresa muy poco y va a favorecer la expresión del factor de transcripción RUNX3, que va a favorecer que haya una mayor transcripción de CD8, una expresión de CD8 para complementar al correceptor y se va a ver un silenciamiento a nivel epigenético de CD4, ¿vale? Y este es el otro caso en el que el receptor
del linfocito T reconoce adecuadamente una molécula de histocompatibilidad clase 2, va a haber unión de CD4 y se va a ver una señalización a través de la sinasa LSK, activación de los factores de transcripción GATA3 y THPOK, y se va a favorecer el silenciamiento de los genes que codifican al CD8, diferenciándose completamente a un linfocito T cooperador. Recordemos que en el proceso de selección negativa, aquellos receptores del linfocito T que se unan con una elevada afinidad van a irse a apoptosis. La elevada afinidad de unión va a favorecer la producción de la proteína BIM, que es una proteína proapoptótica. ¿Ok? En el caso de los timocitos doble positivos, esta selección se da en células epiteliales corticales, y en el caso de los timocitos positivos sencillos, la selección negativa se va a dar por las células epiteliales de la médula, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Ok? Hay algunos linfocitos T con elevada afinidad que no sufren apoptosis, sino que se desarrollan como linfocitos T reguladores. Esto se ha observado que estos expresan la molécula CD25, el receptor de interleucina 2, el factor de transcripción FOXP3 y la molécula CTLA4. ¿Vale? Entonces podemos observar en el histograma del lado derecho cómo es el proceso de maduración de los linfocitos. Tenemos los precursores CD4, CD8 negativos, donde se da el reordenamiento de la cadena beta. Luego, una vez que se da ese reordenamiento, llegan a una doble positividad, expresan CD4, CD8, una cadena beta. Van a reordenar la cadena alfa, van a formar un receptor T alfa beta, van a volverse doble positivos y después se van a diferenciar a una sola positividad, o TCD4, linfocitos T cooperadores, o CD8, citotóxicos. Recordemos que muchos de estos en este trayecto del doble negativo hacia el doble positivo, algunos van a sufrir apoptosis debido a reordenamientos de las cadenas del receptor del linfocito T que no son productivos. Recordemos también que las células epiteliales tímicas tienen la capacidad de presentar diferentes péptidos que no son tejidos específicos, que son tejidos específicos, es decir, estas células pueden expresar una gran variedad de antígenos de diferentes órganos, ¿vale? Tienen un proceso muy peculiar de presentación, de procesamiento de proteínas y péptidos, lo cual vamos a revisar en la clase de presentación antigénica, que permite que aquí se presente la mayoría de los péptidos endógenos y se haga una selección negativa adecuada para eliminar las clonas autorreactivas. Esto sería un resumen del proceso de maduración. Recordemos que